Amigas y amigos de Portal Interior, nuevamente sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de nuestra plataforma digital dedicada a tratar temas de interés, tanto nacional como internacional, y en estos casos también de actualidad. Uno de los problemas con los cuales uno se enfrenta es el tratamiento de la sexualidad humana, así de carácter general. Y a este tema lo hemos denominado la sexualidad humana al desnudo, ¿no? Y nos vamos a referir a Chile. Y para ese efecto, amigas, amigos del Portal Exterior, tenemos a mi juicio, el más idóneo invitado que pudimos haber conseguido, digamos. Está con nosotros el doctor Cristian Thomas, que es el director general del Centro de Estudios de la Sexualidad en Chile. Él es médico, es sexólogo y es psicoanalista. De modo tal que tenemos un invitado de lujo, digamos. Agradecemos, doctor Thomas, su comparecencia entre nosotros, su estímulo con su presencia, y le damos la más cordial bienvenida por tres. Muchas gracias, Paulino. Encantado de poder conversar de este tema que es tan inherente a lo humano. Y cuando uno conversa de lo humano, entonces habitualmente la conversación es muy, muy interesante. Claro que sí, claro que sí. A ver, doctor, mire, la verdad es que este es un tema muy abierto, ¿eh? Y claro, mientras más abierto es, más matices tiene tantas interpretaciones. Usted es médico, es sexólogo, es psicoanalista, y este tema de la sexualidad tiene matices biológicos, químicos, psicológicos, antropológicos. Es decir, es un tema muy variado. Pero para empezar a caracterizar la situación que nos aboca, no sé, podríamos iniciar con una apreciación suya sobre la situación general. Yo creo haber conversado con usted hace unos días atrás, un tema muy ligeramente, un tema, pero creo habérselo dicho, que es lo que me llamó la atención y se lo comento ahora para enhebrar nuestra conversación. En el estallido social, abril, octubre de 2019, por ahí, pasó muchas cosas. Y entre las cosas que pasaron hay una que me llamó poderosamente la atención, quizás a mucha gente. En el frontis de la Universidad Católica hay me entiendo, un monumento, hay un busto a un obispo, tengo entendido, ahí en la Universidad Católica, y hubo manifestaciones de muchachas, gente joven, universitarios, y entre las manifestaciones hubo algunas bien fuertes y de carácter sexual, es decir, jóvenes de ambos sexos en abierta relación sexual, a las 4 de la tarde, digamos. Entonces, eso, no sé, eso hay que incluirlo quizás en un fenómeno general. Las cosas no pasan porque pasan, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo empezaríamos, doctora, a analizar este tema de la sexualidad en el Chile de hoy, en la juventud, en mostrar lo que antes era íntimo? ¿Cómo lo caracteriza usted en una primera mirada, digamos? Perfecto, te agradezco mucho la introducción, Paulino, porque hay muchas maneras de poder mirar el fenómeno de lo que está ocurriendo con la sexualidad y con la vida sexual en el mundo, no solo en Chile. Lo que ocurrió, tal como tú lo describes, es solamente una muestra de lo que ocurre en muchas partes y de cómo aquello que era tan íntimo y privado hoy día se ha transformado en algo tan público e incluso banal. Y yo diría que podríamos situarnos en dos grandes hitos. Hay muchos más, pero dos grandes hitos. El primero es la Revolución Francesa. Cuando le cortan la cabeza al rey Luis XVI, lo que ocurre es que el último hombre que sostenía el poder absoluto en el mundo cae. A partir de ese momento, el mundo cambia. Y sobre todo, el lugar que ocupaba lo masculino y el hombre cambia. Ese es un primer hito, que podríamos hablar mucho de eso, pero yo sé que el tiempo es escaso y te lo dejo como un hito. Segundo hito, más o menos 1970, la aparición de todo un movimiento de pensadores, de filósofos, especialmente en Europa, que es el movimiento que se llama postmodernismo.
Y lo que el posmodernismo trae es la deconstrucción de los 4 grandes pilares que habían construido el modernismo. El posmodernismo lo que hace es repensar, reflexionar, deconstruir 4 grandes textos: marxismo, ilustrismo, cristianismo y capitalismo. Y al deconstruir estos 4 grandes fuentes sobre las cuales se sostenía el mundo moderno, entonces se produce un desvanecimiento de todo lo que conocíamos anteriormente. Y por lo tanto, se cambia absolutamente las formas en que se organizan las familias, por supuesto que la sexualidad, la política, lo social, lo público, lo privado, entre muchísimas otras cosas. Entonces, el mundo que estamos viviendo hoy en día es un mundo que está cambiando radicalmente y muy rápidamente, donde ya no se encuentran los referentes que 50, 100 años atrás sostenían las formas en que nos relacionábamos los, por ejemplo, hombres con mujeres y los seres humanos en general. Y al cambiar eso, entonces evidentemente se empiezan a producir una serie de confusiones fundamentalmente entre lo público y lo privado. Lo que antes era absolutamente privado pasa ahora en una línea muy tenue a transformarse en público. Y la sexualidad se transforma en sexualidades, múltiples formas de poder vivirse como ser humano, múltiples formas de orientar el deseo, múltiples formas de conducta. Y evidentemente a las personas que vienen desde el siglo pasado, 1900 y tanto en adelante, estos cambios tan acelerados los ha pillado en el camino y entonces nos llama profundamente la atención este extravío de los valores que habían en el siglo pasado y que hoy día están absolutamente refundándose y repensándose. Entonces, cuando tú me manifiestas esta exposición que hubo allí, yo te diría, bueno, corresponde justamente a un péndulo que se está moviendo muy rápidamente y en donde se ha perdido lo que estaba antes. No estoy poniendo juicios de valor que sea mejor ni peor. Solo digo que está cambiándose lo que estaba antes por algo que está en movimiento. El mundo femenino está en movimiento, el mundo masculino está en movimiento, la sexualidad está en movimiento, la vida sexual de las personas está en movimiento. Es interesante eso, doctora, porque usted hablaba de la deconstrucción. Es una expresión que usan los franceses, sobre todo los filósofos franceses, Derrida, entre otros. Y es curioso porque les cito, me parece que hace 3 años o 2, vino a Chile Judith Butler. Judith Butler es para nuestros amigos del portal que nos ven y nos escuchan, es una ideóloga, una activista, no sé si llamarla así, de género. O sea, no solamente es algo relacionado con el sexo, sino de género. Y provocó mucho impacto en la Universidad de Chile. Ella fue invitada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, sobre todo las damas, las alumnas. Es probable que haya influencia, al margen de problemas de otro tipo, culturales, de personas en relación a esta irrupción de lo femenino en la sexualidad. ¿Cree usted que haya algo de eso, de influencias de ideologías o posturas feministas que vienen del extranjero, en el caso de Chile, o es un fenómeno cultural en general? Yo creo que el feminismo es un movimiento que ha sorprendido al mundo por la consistencia que tiene y porque efectivamente ha logrado aunar distintas posturas políticas
y distintas posturas de pensamiento, de filosofía. Y yo creo que en Chile hay muy poca reflexión en torno al tema. En Chile nos estamos acostumbrando a no reflexionar, sino que más bien a tirar piedra o a quemar cosas. Pero la reflexión se ha perdido en el ambiente intelectual. ¿Para qué decir en el ambiente político? No hay reflexión. Y entonces, claro, cuando no hay reflexión se pasa al acto habitualmente. Pero evidentemente la Judith Butler está representando un cambio notable en las formas de pensar las cosas. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ella es la cabeza viviente de un movimiento que está introduciendo en el mundo, en la cultura mundial, formas de pensar las cosas que no las habíamos pensado y que evidentemente están cambiando. No cabe la menor duda, y en eso lo amarro con nuestro tema de hoy día, Paulino. A mí no me cabe la menor duda que no hay nada, nada en la historia de la humanidad que haya estado más controlado que el deseo de la mujer, y especialmente el deseo sexual de la mujer. La represión. La represión del deseo de la Reprimido. mujer, Claro, exactamente. claro. Y eso tiene que ver con que hemos vivido más o menos alrededor de 4.000 y tantos años de un mundo encabezado básicamente por ideas patriarcales, y el deseo de la mujer se transformó, en este mundo se transformó en algo peligroso, en algo muy difícil de manejar. Y por lo tanto se le reprimió, se le controló, se le inhibió. Y lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, fundamentalmente, porque esto viene del 1800, 1700 y tanto, incluso un poco antes de la Revolución Francesa ya habían mujeres pensando esto, pero el gran movimiento ha ocurrido con mujeres que venían del marxismo, del mismo psicoanálisis, eh, están repensando las formas en que la mujer se tiene que construir. Es decir, que los estereotipos de género, masculino y femenino a grandes rasgos, que eran los que se habían construido, hoy, en el mundo de hoy, no dan cuenta de lo que el hombre y la mujer es. Si al hombre se lo entendía como ese individuo o ese animal que tenía pene y que era duro, recto, apolíneo de alguna manera, alejado de todo lo que era lo dionisíaco, y que representaba entonces valores sociales X determinado, en donde las emociones no podían encontrar un eco. Bueno, ese arquetipo, ese estereotipo de masculinidad, hoy día no da cuenta de la multiplicidad de formas de ser hombre. De la misma manera, la mujer, frágil, débil, sumisa, dependiente, virgen de alguna manera, maternal en los últimos 200 años, 300 años, porque la mujer nunca fue tan maternal, digamos, ¿ya? Tampoco da cuenta de las mujeres de hoy. Y entonces esta revolución que estamos viviendo, evidentemente tiene cabezas pensantes como la Judith Butler, que a mi manera de ver de repente no me interpreta en muchas cosas, Claro, creo que se le sí, pasa el tejo en muchas cosas, claro, pero claro. es interesante lo que está ocurriendo en términos de que tenemos que repensarnos, porque Claro. justamente lo que yo te decía, cuando el rey Luis XVI pierde la cabeza, lo que va a ocurrir en los 200, 300 años posteriores es que hombres y mujeres tenemos que repensar cuál es la posición que tenemos. La posición política, la posición ideológica, política en términos de cuál es nuestro lugar en la sociedad. ¿Cuál Es es el decir, que lugar del hombre y la mujer en la familia? ¿Cómo se constituye en familia hoy en día? ¿Cuál es el lugar de los padres, hombres, mujeres, o dos hombres o dos mujeres en la familia? Es decir, claro. es todo un cambio que está ocurriendo, que es muy acelerado, probablemente por la globalización, y que nos está dejando a todos medio como desnudos, porque nos va Claro, pillando la vorágine de los cambios y no logramos adaptarnos. claro. Ahora, pero
no sé, me da la impresión de que podría ser una caracterización para entender el tema actual, esa irrupción, digamos, de lo femenino, tendría algo que ver con lo cultural o es algo, algo más biológico, digamos. Porque claro, uno ve un transgénero, un transfetista, un queer, un homosexual, una lesbiana. Hay mucha gente que cree que son problemas hormonales, digamos, y no tiene mucho que ver con la cultura, digamos. Pero al parecer tiene que ver un poco con este nuevo rol que tienen las personas, la resignificación del rol de lo masculino y de lo femenino, Sí, ¿cierto? correcto. Los seres humanos somos biología, no cabe la menor duda, ¿cierto? Tenemos un cuerpo biológico, tenemos una serie de organizaciones biológicas, pero somos fundamentalmente seres sociales, culturales. Yo creo que mucho de lo biológico nuestro queda de alguna manera opacado, aplastado por la influencia que tiene lo cultural. Y entonces es muy difícil dónde está el límite de eso. Lo cierto es que con una raigambre, con una raíz biológica, los seres humanos, luego del nacimiento, nos desperdigamos en una ampliedad de variedades que Las es posibilidades. absolutamente sorprendente. Y entonces allí es donde podemos entender que, vuelvo a reiterar, que con una raíz biológica, la cultura hoy día permita una manifestación amplia de formas que antes no se permitían o que estaban muy restringidas en algunas Claro, sociedades, porque los claro, transexuales no es que aparecieron en el año 1950, o sea, transexuales han habido toda la vida. Lo que pasa es que no había posibilidad en el mundo occidental de manifestarse y sí en el mundo oriental. Por ejemplo, en la India sí tenían un lugar y eran muy, muy considerados, tenían un lugar casi como de sabiduría y un lugar importantísimo. Entonces, han existido siempre. Lo que pasa es que la explosión que estamos viendo hoy en día en el mundo occidental tiene que ver con que está apareciendo algo que estaba oculto en las sombras, que estaba aplastado por una forma de funcionamiento que aparentemente nada decía de lo que en verdad los seres humanos potencialmente podemos llegar a ser, que claro, es claro. multivariedad. Una nueva expresión. ¿Y cómo lo atribuye usted, doctor, esta irrupción que se advierte en la juventud chilena y yo diría más bien en el sector femenino, más que en el masculino? Es decir, uno ve incluso cierta violencia, cierta fuerza, ¿no? Cierto sentido organizacional, incluso cuando la mujer, ¿no? Que nosotros creíamos que era lo femenino, algo más recatado. No, no, no. Ahora irrumpe ella y es ella la que lleva el estandarte ahí en las manifestaciones y son ellas las que gritan y inventan, por ejemplo, un canto que es mundialmente famoso. Es decir, en el caso de Chile, concretamente, es como la mujer joven, la que al parecer ha tomado esta posición fuerte en este plano sexual. ¿Ah? Absolutamente. Yo creo que la mujer, y yo creo que los hombres lo sabíamos desde siempre, la mujer tiene una fuerza que es realmente enorme, es inconmensurable. Tiene una fortaleza, una vitalidad, una capacidad de crear que es muy fuerte. Pero al mismo tiempo necesitamos que toda esa fuerza tenga una articulación con el mundo de manera de poder crear, de poder funcionar dentro de lo erótico, entendiendo lo erótico como lo creativo, lo vincular. No sacamos nada con usar toda esa fuerza para destruir solamente. No, Requerimos que esa fuerza sea mediada por una masculinidad en las mujeres que sea más sana. Yo entiendo que vienen de una masculinidad muy herida, tremendamente herida. En Latinoamérica es una masculinidad muy herida. En Chile es una masculinidad tremendamente dañina. O sea, la cantidad de mujeres, niñas y niños, también estamos sabiendo cada vez claro. más, abusados sexualmente,
psicológicamente, físicamente. Es impresionante, es realmente impresionante. Tenemos un daño en la salud mental, Paulino, enorme en nuestra sociedad. Y eso implica también entonces que La mucha de esa reacción, ¿no? responsabilidad es masculina. Claro. Con esto no estoy desligando a los cuidados maternales en esto, que han sido tremendamente deficientes. Pero hay una masculinidad que ha dañado mucho. Entonces, las mujeres de hoy no tienen una masculinidad sana que puedan articular para transformar todo este impulso que viene desde su mundo inconsciente en algo generativo y creativo. No digo que sea absolutamente generalizado, pero sí uno lo puede ver. Entonces, mucho de esto se transforma en violencia, mucho de esto. Porque justamente, al igual que los hombres que necesitamos las musas, ¿ya? Que son en el fondo nuestro mundo femenino, para poder articular la creación, los artistas lo han sabido desde siempre, ¿cierto? Un artista que no sea visitado por las musas no logra crear nada. ¿Y qué son Exacto. las musas? Las musas es la articulación de su mundo femenino, de manera que su inconsciente logre a través del mundo femenino articular lo creativo, lo erótico. Con esto no me estoy refiriendo a lo erótico, Claro, al desnudo, claro, me estoy claro, refiriendo al eros, al claro, vínculo amoroso, a la creación. Lo mismo claro. ocurre desde el mundo de la mujer con lo masculino. Y eso, evidentemente, está muy dañado. Y entonces se entiende que mucho del impulso inconsciente pase y se actúe libremente en el mundo externo. Claro, claro. Esperemos que los hombres podamos cambiar, que los hombres jóvenes puedan ejercer una masculinidad más sana. Esperemos que todos los hombres podamos ir articulándonos de una manera más sana para que podamos sanar entonces también el mundo masculino en las mujeres y en nosotros mismos. Y tengamos Claro, en los próximos centenares de años una sociedad más sana. Eso esperamos. claro. Ahora, pues, se deduce de lo que te dice, doctor Tomás, quizás un involucramiento del Estado con políticas adecuadas que permitan eso, es decir, que desde el Estado surja una dirección que haga cambiar las relaciones que hay a nivel familiar o entre el Estado y los ciudadanos, entre los mismos actores sociales que produzcan un cambio de actitud entre hombres y mujeres que se desligue de ese trato violento y considere a la mujer y se considera entre ambos como partner en la vida, ¿no? Una cosa así sería, Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Yo partí diciéndote que la caída, cuando fue guillotinado el rey Luis XVI, bueno, lo que vino después del rey es el Estado. Y efectivamente el Estado es quien ha reemplazado al poder del padre. Y el Estado entonces tiene que cumplir esa función, la función de sostén, de holding, que es esencial en el desarrollo de niños, de niñas, de adolescentes y de la sociedad toda. Si el Estado no nos sostiene en una función fundamental, entonces nos vemos absolutamente despedazados, porque no está ese acunamiento, no está ese grial que nos sostenga. Entonces requerimos un Estado inteligente, fuerte, con políticas públicas activas, que no tiendan a castigar excesivamente a los hombres, sino que los integren en una igualdad de derecho con las mujeres, pero que al mismo tiempo, cuando los hombres y las mujeres no estén cumpliendo con sus deberes, con sus obligaciones, entonces también el Estado sea capaz de sancionar adecuadamente, porque lo que necesitamos es justicia. Si hay justicia, hay paz y hay tranquilidad. Pero un Estado que no cumple esas funciones, entonces nos deja a todos en la más absoluta indefensión. Entonces, efectivamente, tal como tú dices, tenemos que pensar entre todos un Estado distinto al que tenemos. Eso no cabe la menor duda. Claro. Y en relación, doctor, para ir redondeando esta interesante charla que hemos tenido en el portal Citerior, no solamente el rol de la familia y del Estado, sino una comprensión global
de lo que usted señalaba en el sentido de que el sexo es una manifestación, digamos, es una expresión humana, digamos. O sea, un homosexual, por ejemplo, es una persona que tiene tanto derecho como el heterosexual a expresar su vida, su sexualidad libremente, digamos. Y eso tiene que entenderlo no solamente el Estado, sino los ciudadanos. Y, y de igual forma la mujer. La mujer debe sentirse más apoyada cuando, por ejemplo, tiene una relación sexual con consecuencias y viene todo este problema de la frustración por el embarazo no deseado y se crea todo un clima ahí de tensión, ¿no? Para redondear, doctor, usted como un actor importante en el tratamiento de este tema en nuestro país, en Chile, ¿cuál sería su aspiración? Cada uno de nosotros tiene alguna aspiración, algún deseo. Usted es un profesional, usted es un sexólogo, usted es un psicoanalista, usted puede influir, digamos. ¿Cuál sería su anhelo en este sentido para mejorar nuestra sexualidad, mejorar nuestro trato recíproco entre personas que tienen diversas aspiraciones y diversas manifestaciones en la vida, entre ellas el sexo? ¿Cuál sería su mensaje, doctor? Mira, Paulino, yo creo que si pensamos que la sexualidad se aprende fundamentalmente, la base de la sexualidad se aprende en los primeros 5 años de vida y se aprende fundamentalmente de manera implícita. ¿Qué significa eso? Que no pasa por la conciencia, que no tiene que ver con lo que te dicen, sino que tiene que ver con lo que hacen contigo. La sexualidad se aprende de manera implícita y procedural, es decir, compartiéndonos en el núcleo familiar con papá, con mamá, con los hermanos, con los abuelos, con los tíos. Mi anhelo sería tener una sociedad constituida por familias que tengan la suficiente educación y la capacidad de ver que hay que respetar, pero con lo más profundo, la niñez y la infancia. Y entender que si cuidamos de nuestros niños y nuestras niñas, que si somos capaces de transmitir ternura, cariño, afecto, y no maltrato, malas palabras, violencia, entonces vamos a cambiar la sociedad. Porque lo que va a cambiar la sociedad es la sexualidad de las personas, entendida la sexualidad como las formas que nos vinculamos interpersonalmente como intrapersonalmente. Esa es la sexualidad. Es la forma con las cuales vamos construyendo nuestros lazos de amistad, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares y al mismo tiempo las relaciones consigo mismo. Pero eso está fundamentalmente construido en ese núcleo que son los primeros 5 años. Y lo que vemos hoy en Chile es que esos primeros 5 años son un núcleo de gran violencia, no solo sexual. Hay abandono, hay desamparo, hay violencia psicológica, hay falta de entendimiento de lo que en verdad los padres tienen como tarea para hacer con los hijos. Nos falta educación, Paulino. Esa es la gran palabra. Educación. Entender los procesos que significa que cada uno de nosotros lleguemos a ser un ser humano. El ser humano, para mí, no nace. El ser humano se va realizando en la medida que tiene posibilidades en la sociedad de construir aquello que llamamos ser humano. Cuando nacemos unos animalitos que no podemos vivir solos, que nos vamos a morir como le pasó aparentemente a este niñito que murió en 2 o 3 días, porque un niño solo no es capaz de sobrevivir. Requiere del sostén social, del sostén familiar. Y eso no lo entendemos. No lo logramos entender. Creemos que nacemos humanos y listo. Chao, el niño va a crecer, la niña va a crecer sola. Y vamos a ser lo que nuestra familia fue.
vamos a cuidar a otros como nos cuidaron a nosotros. Mira lo profundo que significa eso. Si a mí me cuidaron en los 5 primeros años, yo voy a cuidar en mi vida a otras personas. Si a mí no me cuidaron, yo probablemente voy a descuidar al resto. Así de trascendental es lo que hoy día las neurociencias y todo el conocimiento nos dice acerca de la sexualidad. Ese sería mi gran sueño, que en algún momento tengamos una sociedad que sea capaz de cuidar de verdad. Gracias, doctor. A mí nos parece, amigos, que esta es una sentencia, una frase muy decidora que concluye esta muy interesante conversación con el doctor Cristian Thomas, actual director general del Centro de Estudios de la Sexualidad en Chile, psicoanalista, sexólogo, una persona de gran pedigrí, gran currículum, y que ha sido muy importante conocer su opinión. Muchas gracias, doctor Thomas, por su disposición, y esperamos tener en un futuro próximo, porque quedaron muchas ideas dando vuelta, la posibilidad de enhebrar nuevamente una conversación. Muchas gracias, doctor Tomás, por su participación hoy día. Encantado, Paulino, cuando quieras, encantado de volver a conversar. Siempre Gracias. hace bien conversar. Gracias, muchas gracias, doctor. Y a ustedes, amigos del portal Citerior, nuevamente nuestro agradecimiento por su sintonía, por sus muestras de adhesión a lo largo de todo el país y nuestros amigos en el extranjero. Estaremos nuevamente en un futuro muy próximo con un invitado de tanta categoría como el de hoy, y les deseamos mucha prosperidad. Cuídense, la situación es complicada hoy en día, y estaremos nuevamente en contacto. Adiós, amigos. Adiós, doctor.